El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden tomar asiento? Por ahí cuenta una leyenda negra, es realidad historia, no creo que haya pasado, o quién sabe. Se contaba que entre los padres en una ocasión fueron a una cena y una señora le dijo: ¿no? ¿Que ustedes creen que verdaderamente Jesús está con ustedes? Mire, padre, esta, que le pone una copa de vino, es un vino, pero está envenenado. Según el Evangelio, si ustedes lo toman, no les va a hacer daño, lo que acabamos de escuchar. Y el padre, que se lo pone enfrente a la señora y le dijo: sí, pero también dijo que podríamos imponer las manos y resucitar a los muertos. Así que tómenselo y yo la resucito. Bueno, cuando Jesús subió a los cielos, y precisamente esta escena, le dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y hubo un momento precioso en el que unos inmediatamente, San Pablo fue uno de los que fue inmediatamente, si bien no estaba en el grupo de los 12, de los 11, fueron poquito a poco saliendo y sabían que tenían que ir, como Jesús les había dicho, a todas partes del mundo. Pero no todos se fueron solos. Hace poco en los Hechos de los Apóstoles, es una lectura preciosa, es la primera historia de los cristianos, cuenta que Felipe iba caminando y se encontró a un etíope. Y después lo convierte, Felipe convierte a este soldado. Y iba solo, pero no todos los apóstoles se fueron solos, siempre iban acompañados. San Pablo tuvo a su gran acompañante, a San Lucas, que lo acompañó a diversas partes. También Pedro se fue a diversas partes, a Antioquía, a Roma, por supuesto, pero no se fue solito. Se fue con alguien a quien apreciaba mucho, que era un muchacho que se llamaba Juan y que le decían Marcos. Y Marcos escuchó muchas veces la predicación de San Pedro, sobre todo en las sinagogas, ante las personas a las cuales iba a predicar. Y de repente Marcos se sentaba ahí mientras Pedro predicaba dentro de la sinagoga. Y yo me imagino a San Marcos escuchando la predicación de San Pedro, y entonces Jesús me llamó y él me dijo que lo siguiera, y en una ocasión vi cómo él nos dijo que lanzáramos las redes y encontramos muchos peces y curamos muchos enfermos, y San Marcos escuchando. Cuando Pedro muere en el Coliseo romano, parecía que todo se iba a acabar, y es entonces cuando entra de una manera potente la figura de San Marcos, porque él comenzó a escribir todo lo que se acordaba de lo que había escuchado directamente de San Pedro, y guiado por la luz del Espíritu Santo escribió este evangelio precioso a través del cual nosotros conocemos la vida de Jesús. Claro, pero eso le tocó a San Marcos, le tocó a Lucas, le tocó a San Juan, le tocó a San Mateo, el escribir la historia de Jesús. A mí me emociona mucho cada vez que nosotros celebramos a un evangelista, que nosotros también estamos llamados a ser evangelistas, que Jesús nos llamó también a escribir y a proclamar la experiencia que hemos tenido con Jesús. Recuerdo mucho una película que era de San Pablo, en la que después de convertido, le dicen: Pablo, Jesús te ha llamado para que vayas y prediques. Y Pablo le dice: ¿y qué voy a predicar? Yo lo único que he hecho ha sido hasta ahora perseguir a los cristianos. He sido muy malo. Sí me encontré a Jesús en el camino y por eso estoy aquí.
Y su director espiritual, como buen guía y guiado por el Espíritu Santo, le dijo, ¿es eso lo que tienes que predicar? La experiencia que tú tuviste de Jesús fue la experiencia que proclamó Pedro, que proclamó Juan, que proclamó Santiago. Y fue después quienes otros fueron escribiendo estas bellas historias en las cuales nosotros conocemos a Jesús. Pero a nosotros también nos toca escribir. ¿Y qué voy a predicar? Pues la experiencia que usted haya tenido con Jesús, que es mi amigo, que es mi padre, que es mi hermano, cómo lo encontré en el movimiento, cómo lo encontré en la capilla, en ese momento de adoración. Platicar verdaderamente qué fue lo que sentí cuando escuché ese evangelio, cuando ese padre dio una predicación hermosa. Son experiencias que nos han tocado a cada uno de nosotros y que nosotros estamos llamados a transmitir. Así que si esa labor tan preciosa de los evangelistas hoy la reconocemos, no es menos importante la que yo pueda hacer con mi familia, con mis amigos, con mis nietos, con mis hijos. Me toca escribir. Y me toca escribir en el corazón de aquellas personas que van a escuchar mi predicación. Ese mensaje que Jesús dio a los apóstoles con el que termina el Evangelio. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación. Bueno, pues el día de hoy es para decir, Señor, gracias, porque yo también tuve una experiencia contigo. Y yo también quiero predicarla, yo también quiero escribirla en el corazón de muchas personas con las cuales entro en contacto. Bueno, pues vamos a pedir esta gracia. Dame la gracia, Señor, de ser un verdadero apóstol, poder escribir siempre en todos los corazones. Que así sea.